Un cordial saludo, yo soy Luisa Fernanda y hoy quiero hablar acerca de la historia de la industria de la música, sobre todo aquí en Colombia. Entonces, para hablar de la historia de la industria de la música nos remontamos a muchos años atrás, casi podemos hablar que es tan antigua como la música misma. Sin embargo, vamos a tomar un punto como lo fue la creación de las partituras, que fue más o menos hacia el siglo XV, donde monjes y sacerdotes eran quienes tenían que escribir las partituras a mano y pues era un trabajo muy costoso, ya que requería de conocimiento y pues de tiempo. Entonces, en este tiempo se habla que la música era solamente como algo sagrado, algo más de la iglesia, algo más escondido. Y pues la gente solamente podía escuchar esto prácticamente en las misas o en celebraciones santas. Vamos a ver que más adelante, hacia más o menos el siglo XVIII, con la invención de la imprenta, este mundo de las partituras se abre a todo el público. Con la imprenta, pues también muchos artistas muchos compositores deciden mandar imprimir sus obras para que la gente que tuviera dinero y que pudiera adquirir instrumentos o aprender a tocar, pues tuviera la oportunidad de escuchar las canciones que ellos componían o las obras que ellos componían. Sin embargo, pues sigue siendo algo muy de un grupo selecto de personas que podía adquirir las clases y podía adquirir estos métodos. No es sino hasta más o menos el siglo XIX se arma una comercialización de partituras, de métodos por toda Europa, por el mundo, y hasta finales de más o menos el siglo XIX en Estados Unidos, el señor Thomas Alva Edison crea o inventa el fonógrafo. Con el fonógrafo se abren las puertas de la música para todo el mundo. Con el nacimiento del fonógrafo también nacen los sellos discográficos. Conocemos los más reconocidos son tres, que son RCA, Columbia y Capitol Records. RCA en realidad en un inicio se llamaba Discos Victor, sin embargo después pues se creó RCA y pues se unieron estas empresas y se llamó RCA Discos Victor, que creo que es el más conocido aquí en Colombia, ya que Discos Victor, con la creación de los fonógrafos y del disco y de todo esto, se crea una industria donde se empiezan a buscar talentos. Así que Discos Victor dice, ok, necesitamos salir de Estados Unidos, que el mundo entero conozca esto y pues que compren fonógrafos y compren discos. Entonces empiezan a hacer unas giras mundiales, entre ellas pues giras por Latinoamérica, donde más o menos hacia 1913 el señor Jorge Rubiano habla con Discos Victor, pues se piensa que es así, según lo que dice el musicólogo Sergio Ospina en la charla de fonógrafo que hizo para el Banco de la República. Dice que se cree que él fue quien trajo a Discos Victor a Colombia y en ese momento empiezan como a pasar la voz de que se podían grabar discos. Antes ya muchas agrupaciones colombianas habían ido a Estados Unidos a grabar en Estados Unidos, pero entonces con esta oportunidad de estas giras, pues muchos compositores de aquí de Colombia pudieron grabar sus canciones, sus obras. Estos eran como laboratorios improvisados de fonógrafos, dice Sergio Ospina, que muchos de ellos se reunían en las habitaciones de los hoteles, colocaban cortinas alrededor para poder grabar con las bocinas, con diferentes métodos para grabación, para captura del sonido. Muy improvisado para la época, pero pues era lo último que había en ese momento. Más o menos hacia 1929 la radio en Colombia se convierte como un medio de comunicación más importante y también como un medio de divulgación de música colombiana y extranjera, ya que pues con la radio empieza a moverse todo esto y más gente empieza a conocer pues lo que era la música en ese momento. Estamos hablando que la música de aquí de Colombia eran bambucos, pasillos, guabinas, música instrumental y todo esto que se dio en ese tiempo. Más o menos hacia 1940 inicia el prensaje de discos aquí en Colombia, que lo hace el señor Antonio Fuentes en Cartagena.
de aquí nace la discográfica que creo que todo colombiano conocemos como Discos Fuentes, que pues para muchos significó nuestra infancia y pues parte de su vida. Más o menos hacia 1950 se crea el tocadiscos y pues con ello muchas familias colombianas tuvieron más acceso a la música de ese tiempo. Hacia 1960 ya llega el auge del cassette y todo esto, entonces empieza a evolucionar no solamente una industria, sino también la tecnología y la música con ello. Porque hacia este tiempo también en Estados Unidos estaban en boga los Beatles y todo este grupo, toda esta corriente de la música pop y todo eso. Entonces, hacia 1980 nace el Walkman, que revoluciona un poco toda la música, ya que pues la gente podía estar escuchando su música en cualquier momento con unos audífonos y bueno, todo esto. Sin embargo, pues sigue la evolución tecnológica, ya llega el CD-ROOM, donde se podían almacenar más o menos 700 megabytes en un gigabyte de almacenamiento. Con el CD-ROOM también llega el Discman, que permitía escuchar más o menos 20 canciones dentro de un CD. Y ya con la revolución tecnológica que se dio en los años 2000, con la llegada del internet, con la llegada de todo esto, también afectó a la industria musical, ya que hasta ese momento todavía se seguía teniendo un control más o menos de la música, pero con la llegada de internet pues llegan también plataformas como lo son Napster, Ares, que creo que Ares fue como la más reconocida aquí en Colombia, que empezaron a reproducir música sin un control, o más conocida como música pirata. Entonces pues esto ya no le gustó a las industrias discográficas, que pues empezaron a perder dinero. Y pues a pesar de que cerraron estas plataformas, pues la gente siguió adquiriendo música por diferentes medios, por diferentes lugares, con diferentes accesorios. Así que pues en el 2001 Apple lanza su invento más novedoso, que fue el iPod, donde pues permitía escuchar música pagando algo, que fue como el primer indicio de la música que escuchamos hoy en día con las plataformas digitales. Ya con el teléfono móvil y el desarrollo del internet y el desarrollo de todo esto, llegamos al día de hoy donde podemos tener nuestra música en nuestro teléfono, con plataformas gratuitas y de pago como lo son Spotify, Deezer, YouTube Music, Amazon, donde nos permiten estar conectados a nuestro mundo musical y pues también generar algo a la industria musical. La industria musical también tuvo que evaluar muchísimo su forma de manejo de las canciones y de manejo de derechos. Sin embargo, pues esto ha ido en constante evolución a lo largo de los años. Esto es más o menos a grandes rasgos algo de la industria musical, no solo en el mundo, sino también en Colombia. Espero que les haya gustado y muchas gracias.